Cuba en alerta y el régimen mirando hacia otro lado, para variar. Un virus que parecía controlado, el chikungunya, hoy está dejando una nueva complicación que podría provocar pérdida de la visión, así como lo escucha. Esto preocupa porque el régimen de La Habana minimiza el peligro de estos daños que pueden ser irreversibles. Además, allí en Cuba han excarcelado a un preso político del 11J en condiciones de salud extremadamente críticas, comparadas incluso con las de un prisionero de un campo de concentración nazi. Hablo de Alexander Díaz Rodríguez, de 45 años, necesita una visa humanitaria urgente para poder recibir atención médica en un tercer país y así salvar su vida y tratarle además un cáncer de garganta. He invitado al doctor especialista en medicina interna Alfredo Jorge Melgar para analizar estos dos casos delicados y entender qué está ocurriendo realmente con la salud en Cuba. Y ya se acerca la temporada ciclónica y aunque muchos hablan de menos huracanes para este año 2026, pero el Caribe y Cuba siguen en la zona de riesgo para esta temporada. Voy a conversar con el meteorólogo Alfredo Finalé, quien estará conmigo hoy en el estudio para que me diga si será menos o más intensa esta temporada de huracanes que ya se avecina. Todo esto y más aquí en solo minutos. No se vayan, quédense hasta el final, comparte el link del programa y suscríbete a mi canal. Si te interesan los temas, dale like, porque a mí también me gusta. Vamos ya. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Ni más ni menos que la verdad. A esta hora aquí en Ni más ni menos con Yelenis Reina, pues nos ocupa la salud de varias personas en Cuba, de todos digamos, pero ahora preocupa directamente la salud de aquellas personas que contrajeron el chikungunya. He invitado al doctor especialista en medicina interna, Alfredo Jorge Melgar, para que me acompañe a esta hora en el programa. Bienvenido, doctor. Gracias, Eleni, gracias por invitarme a un asunto tan serio, tan grave. Agradezco mucho estos minutos de compartir con nuestra gente. Necesitaba tenerle, porque es muy fácil, yo lo digo aquí casi diariamente, dar la noticia, pero la repercusión de la misma, el peligro que corren las vidas de muchas personas cuando de salud se habla en Cuba, y siempre me gusta tenerle porque como doctor especializado en medicina interna, pues tiene un amplio conocimiento al respecto. Preocupa ahora la salud de aquellas personas que contrajeron el virus del chikungunya y sobrevivieron a tan terrible enfermedad, virus, y que muchas personas todavía están padeciendo las secuelas de esos virus. Preocupa ahora que pueden quedarse ciegos. Cuénteme esto, doctor. Sí, y el año pasado hicimos un programa sobre el tema de los arbovirus en Cuba y cómo esta epidemia tan fuerte estaba azotando al pueblo cubano. Y en aquel momento yo hablé de las posibles complicaciones que iba a dejar el chikungunya. Chikungunya significa en África cuerpo doblado. No es de Cuba, no es típica de allí este arbovirus, pero claro, las condiciones tan terribles de epidemias que hay en Cuba, de higiene, de basura, de agua acumulada, han traído todos estos tipos de infecciones transmitidas por mosquitos. El chikungunya ha dejado muchos problemas de dolores articulares, inflamaciones, inmovilidad al caminar, pero esto que está saliendo ahora me parece más grave, porque son trastornos visuales que si no se atienden a tiempo puede perder la visión las personas. Por ejemplo, es preocupante porque sí. me mencionaba antes de entrar al aire a grabar el programa, me decía, Yelenis, es preocupante porque no es para darle un tratamiento ni una pastilla, es para atenderlos ya. Son emergencias todas. Yo no soy oftalmólogo, pero si yo tengo un paciente con esas enfermedades, tengo que llevarlo urgente a un oftalmólogo para que lo vea y lo trate. De lo contrario, progresa y pierde la visión el paciente. Queratitis es inflamación de la córnea del ojo, de la capa externa. Eso es muy grave. Uveitis es una capa interna que cubre el ojo. Se inflama, puede tener dolor, visión borrosa,
Neuritis óptica es inflamación del nervio óptico. Eso es muy grave también y todo tiene que ver con la visión. Igual que la retinitis, que es una inflamación de la retina, que la retina es la que maneja la luz para que la persona pueda ver. Entonces lo que está saliendo de Cuba es que las personas, sobre todo los pacientes con enfermedades oculares, que son, por ejemplo, comunes, catarata, glaucoma, que han contraído el chikungunya, están en alto riesgo de padecer de una de estas complicaciones que lleve a la pérdida de la visión. Por eso me parece que esto no se puede tomar a la ligera y que hay que desatar una alarma de que la gente va a perder la visión si no se atiende a tiempo. Hay medicamento, hay procedimiento, pero claro, como el régimen de Cuba se ha cerrado completamente al mundo, los oftalmólogos no tienen con qué tratar los pacientes. Esto es lo más grave que yo veo. Y una de las cosas más graves que está pasando dentro de Cuba es la negación a la gravedad de ese hecho. Tengo un fragmento de unas declaraciones en televisión oficialista cubana de autoridades médicas, quienes hablaron de esta secuela de una manera tan trivial como si se tratase de una conjuntivitis. Y estamos hablando de un problema y de una secuela que puede dejarle ciego a aquellas personas que contrajeron el virus del chikungunya en su momento en Cuba. Quiero traer esas declaraciones, doctor, para que me explique un poco cómo lo ven ellos allí y cómo lo ve realmente la medicina interna, como usted mismo lo acaba de mencionar, que no es oculista, pero reconoce el riesgo de estas secuelas. Vamos a verlo. Hemos observado en la etapa ya de fase subaguda cuadros de queratuveitis, sobre todo por el virus del herpes simple activado, y hemos visto también ahora en esta etapa que es ya crónica para muchos de los pacientes que están aquejados en nuestro país, pues han tenido activación del herpes zóster oftálmico, que son enfermedades virales que han ido a hacer una recurrencia después de todos los fenómenos que desde el punto de vista autoinmune produce este virus. Hemos también encontrado otras manifestaciones oftalmológicas como son las uveitis anteriores, incluso hemos encontrado pacientes con panuveitis, es decir, ya con toma de segmento posterior. También a nivel mundial se registran alta incidencia de pacientes, y en nuestro caso también ha sido así, de pacientes con neuritis ópticas, con procesos vasculares, con retinitis, con neuroretinitis. Han sido de las afectaciones oftalmológicas a nivel posterior, sobre todo de las más frecuentes que hemos tenido en nuestra institución. Además de un gran número de pacientes con antecedentes ya de catarata, seniles o preseniles, y que durante esta etapa pues también han llegado con hipertensiones oculares y cierres angulares, que constituye una de nuestras urgencias oftalmológicas. Doctor, su opinión al respecto y la poca seriedad que se toman las autoridades cubanas para televisar este tipo de, digamos, advertencia, por así decirlo, para aquellas personas que tengan ciertos y determinados síntomas. No importa, van a tener una especie de herpes zóster o van a tener el otro padecimiento y nada más. ¿Con qué se puede tratar Así todo mismo, eso dentro de Cuba donde no hay nada? Es increíble cómo describen padecimientos tan graves como si estuvieran leyendo un libro, ¿no? Como dando una clase de oftalmología. No, mire, usted se le va a inflamar el ojo, una conjuntivitis normal que se trata. No, aquí están hablando de cosas muy serias. El herpes zóster oftálmico es otra emergencia médica, oftalmológica. Cuando yo tengo un paciente que tiene un herpes zóster oftálmico, yo tengo que llamar urgente al oftalmólogo para que intervenga. Y en este caso, lo que están padeciendo los pacientes, todo es grave. Uveitis anterior y posterior, una inflamación de la capa del ojo, neuritis óptica, el nervio que es el que tiene que ver con la visión, el nervio óptico que se inflama, la retinitis, que es la capa de la retina. Y ellos están hablando como si es algo normal. Todo esto son emergencias y hay que tratarlo de diferentes tipos. El oftalmólogo, después que evalúa al paciente, por ejemplo, gotas allí locales que pueden ser esteroide, antibiótico, antihongos, pero también en muchos casos hay que atenderlo por vía endovenosa.
esteroides en la vena para bajar la inflamación, antibióticos, y si no mejora, hay procedimientos modernos oftalmológicos que inyectan directamente el ojo, algunos procedimientos con rayos láser. Hay muchos avances para que hablen así tan sencillo de algo que puede llevar que el pueblo cubano pierda la visión, especialmente lo que está diciendo allí una de las doctoras, que el que tiene catarata, glaucoma o alguna otra afección de la vista, que claro, contrae el chikungunya y el virus desata una reacción inmunológica que va contra el ojo. Todo eso es muy grave para hablarlo así tan simple. De un tema tan importante como la visión. En términos médicos, cualquier dolencia, cualquier malestar es de atención. Nadie quiere sentirse mal y nadie quiere pues, convivir con un diagnóstico. En algunos momentos sí hay que hacerlo, pero con un debido tratamiento. Pero convivir con una ceguera que se te presente de pronto como secuela de este virus que nunca pudieron controlarlo y que realmente lo único que pasó fue, y me va a corregir doctor, lo que pasó fue que toda la población casi que contrajo el virus y ahí pues se estancó lo que era la propagación del mismo. Pero ahora mismo entramos en esa etapa de verano y puede que aparezca de vuelta el chikungunya por la cantidad de insalubridad que hay allí dentro. No hay corriente, seguimos en el mismo ciclo del año pasado. Si un paciente piense dentro de Cuba que está perdiendo un poco de la claridad de la visión o algún tipo de malestar, recomendaciones desde aquí, es bastante también delicado hacerlo, pero sugerencias, doctor. Muy buena pregunta porque, claro, es una responsabilidad del gobierno cubano proveerle los medicamentos a esos oftalmólogos que están frustrados porque no pueden hacer mucho para atender al paciente. Pero bueno, si por ejemplo alguna persona quiere enviarle algo a su familiar para ayudarlo, las gotas de esteroides, los esteroides puede ser en gota, puede ser oral, prednisona, metilprednisolona, cualquier esteroide es bueno. También los antiinflamatorios, porque el chikungunya no solamente daña la vista, sino deja muchos problemas articulares. Destruye la articulación, no pueden caminar. Antiinflamatorio, ibuprofen, Advil, cualquiera de ellos los va a ayudar. Los antibióticos están indicados, antibióticos oculares o antibióticos orales, porque a veces se complica, claro, estos son infecciones virales, pero se complica con infecciones bacterianas y sí lleva antibióticos. Todo lo que ayude a subir el sistema inmunológico es bueno. El pueblo cubano está inmunodeprimido, no tiene alimentación, no tiene medicina, nada. La dieta es un desastre. Entonces, todo lo que usted le pueda mandar, vitamina C, vitamina D, vitamina B12, que ayude a aumentar el sistema inmunológico, todo eso va a ayudar a protegerlo, porque como tú decías, es cierto, es cíclico. Viene el dengue, se va el dengue, llega el chikungunya, llega el oropuche, el Zika. Están dando vuelta en un país donde no hay control de la basura, del agua estancada, nada. La higiene es cero. Entonces el pueblo cubano no tiene con qué defenderse. Y si tienen un apagón tremendo, que no tienen corriente por, qué sé yo, 20 horas, ¿cómo se van a proteger de la picada de los mosquitos? Si los mosquiteros solo se ahogan allá, tienen que salir al exterior. Y claro, en las horas más pico, allí donde está la actividad de los mosquitos, las aguas estancadas, los basureros. Es un caos que, repito, es una responsabilidad del gobierno cubano y del sistema de salud, porque las personas como tal y los médicos muy poco pueden hacer. Allí uno de los comentarios ha tocado un tema interesantísimo y me ha recordado uno de los tantos comentarios que yo leo y respondo, muchos de ellos en los programas de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Uno de los más recientes fue un médico, me dice, yo soy doctor y es imposible ver un paciente detrás del otro sin poderle gestionar una cura de nada. Dices, llegar al hospital es una especie de frustración, no hay de nada, Yelenis, así me escribió uno de los doctores desde dentro de Cuba. Doctor Alfredo o Jorge Melgar, ahora el nuevo rostro de esa incapacidad, de ese fallido gobierno y de esa llamada potencia médica, el nuevo rostro que los desenmascara es la imagen que voy a poner en pantalla y usted sabe de quién le hablo. Hablo del opositor Alexander Díaz Rodríguez.
expreso político de las protestas del 11J. Estas imágenes son las que pueden calificar claramente el Estado cubano. No son capaces de solventar la crisis, no de los cubanos de a pie, no, de las que ellos, de la vida de las que ellos encierran en cárceles por solo pensar diferente. Hábleme un poco del caso de este hombre por el cual están pidiendo una visa humanitaria. El partido opositor Unión por Cuba Libre solicita una visa humanitaria para que pueda recibir atención médica fuera de Cuba. Las posibilidades de que sobreviva este hombre, que voy a averiguar ahora mismo la edad de Alexander Díaz Rodríguez. Cuando uno ve estas imágenes, de verdad que no hay muchas palabras para expresar el dolor, ¿no?, del abuso. Hay dos formas de torturas en las cárceles cubanas. Una es golpeando, humillando, dándole palizas, torturando al preso político, pero otra es esta. Esto se llama abandono, y es un abandono intencional para doblegar la voluntad de los hombres. Y en este caso tiene una desnutrición severa. Yo he atendido pacientes que han venido de Cuba en estas condiciones, he tenido que correr con ellos porque ya aquí la alimentación oral no funciona. Hay que llevarlo al hospital y ponerle la alimentación en la vena endovenosa, porque el problema es que en estos casos el cuerpo se está autoconsumiendo, producto de la escasez de proteína, de carbohidrato y de todo. El mismo cuerpo, como autodefensa, empieza a consumirse todas las grasas, los músculos, el hígado. Es una autodestrucción tipo los campos de concentración donde salían en estas condiciones tan horribles. Entonces yo creo que para salvarlo hay que sacarlo urgente, llevarlo, como yo decía, como he hecho anteriormente con estos casos, lo llevo al hospital, nutrición importante, y poco a poco va ingiriendo por vía oral para ver si se puede salvar y no pasa la línea roja. Cuando ya pasa la línea roja, que hay un daño en el cerebro y el corazón, ya no hay marcha atrás. Esto es criminal lo que están haciendo con el pueblo cubano, honestamente. Este opositor no tiene más de 45 años. Es un crimen lo que ha hecho el pueblo cubano, esa cúpula castrista. Lo que tienen en esas cárceles son pequeños campos de concentración allí, porque ni les interesa la vida de ellos, ni les interesa que sus familiares pues lo visiten y les hagan llegar alguna que otra comida, algún alimento, para que no lleguen a este tipo de situación extrema en la que se encuentran muchos de ellos, porque aquí hemos puesto imágenes y también información de presos políticos que han desahuciado y han enviado a sus hogares a que mueran allí por una enfermedad que tampoco le han podido tratar dentro de esas cárceles de Cuba. Doctor, quisiera que me hablara ya a modo de cierre para ver realmente qué es lo que pudiera estar pasando con las acusaciones que hizo el secretario de Salud de Estados Unidos. Acusó al gobierno de Cuba de dirigir una red masiva de fraude al Medicare y al Medicaid, implicando esas empresas que ellos forman aquí, empresas fantasmas, pues hacen el pedido de ciertos y determinados equipos médicos importantes y luego desaparecen. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y el gobierno cubano dice que no, que eso es una calumnia. Esa es la otra parte. No, sí, muy buen tema, excelente tema. Yo lo he visto aquí en Miami. Por años el gobierno cubano ha usado la medicina de este país a su favor para obtener dinero. Vienen personas, no son médicos, no son enfermeros, no son nada. De pronto abren un negocio de salud, de equipos médicos, de enfermería, clínicas, le permiten tener una licencia, usan la licencia de un médico, roban millones y luego aparecen en Cuba, en Costa Rica, en España. Sin embargo, hay países donde los pueden extraditar. Cuba no. Ellos se van con esos millones que se robaron del Medicare y el Medicaid. El Medicare es la gente que contribuyó por años para tener un sistema de salud a su retiro, y lo estafan. Y el Medicaid para las personas de bajos recursos. Después que se llevan esos millones a Cuba, no son extraditados,
le dan su parte al régimen cubano y ellos se quedan allí a vivir libremente. Así que yo creo que lo que está haciendo ahora el doctor Oz y las demás autoridades de salud es muy buena. Una investigación profunda y terminar con este abuso al sistema de salud de los Estados Unidos. Que realmente se sujetan de él. ¿Por qué? Porque esas investigaciones son costosísimas y toman años. Y en lo que detienes a una de esas oficinas, o a 3 o a 5, ya han pasado entre 10 y 15 años y ya los millones, como bien mencionabas, ya están del lado allá a 90 millas en la isla de Cuba, en las manos del disfrute del régimen de La Habana, porque si lo reciben allí y no lo entregan a las autoridades estadounidenses, algo tienen que estar recibiendo a cambio, porque allí nada la cúpula te lo acepta de manera gratuita. Doctor Alfredo Jorge Melgar, médico internista especializado, muchísimas gracias por acompañarme aquí en el programa gracias. Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Esperemos que tengamos mejores noticias de este preso político, Alexander Díaz Rodríguez, que sea atendido fuera de Cuba cuanto antes para que sobreviva a esa dolencia, ese malestar tan grande que está viviendo de desnutrición física que él está padeciendo. Gracias y le invito a un próximo programa. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. A usted, doctor. Otro igual. A ustedes no se vayan, tengo mucha más información en solo minutos. Aquí a esta hora, en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, me acompaña mi meteorólogo, Alfredo Finale. Aquí todo el que llega, y yo digo nuestro, y mi meteorólogo, en 2 días o 3, lo contratan en otros lugares. Qué bien, Bienvenido. qué bueno saberlo. Bienvenido, mi meteorólogo. No te lo había dicho así antes, pero como yo se lo digo así a Alejandro Ríos, a nuestro crítico de cine desde entonces, lo llaman en todos los medios. Qué bueno. Le contratan. Ahorita se tuvo que ir corriendo porque estaba muy solicitado por estos días por el Tuve festival. el placer de verlo y saludarlo. Por no el te festival de cine, en fin, voy a lanzarte así al universo para que algo pase y me llames y me digas, gracias, Yeleni. Bueno, pues tú serás la primera, no te preocupes. Gracias. Y es que realmente desde octubre, fines de octubre del 25, ¿Desde cuándo? En los días de Melissa, efectivamente. La traviesa Melissa. Así mismo. Estuvimos aquí y me acompañaste en varios programas de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, sobre todo en vivo, una cobertura en vivo que tuvimos en varias ocasiones para darle a conocer a muchas personas que estaban desconectadas, que no tenían comunicación con sus familiares, cuál era el pronóstico, qué era lo que estaba pasando, cuántas horas más con el paso de la lluvia. Y desde entonces a la fecha regresas hoy. Muchas personas dirán, bueno, Yeleni, huracanes todavía. No, pero está cerca, ¿sí o no? Está cerca la temporada. Recuerda que oficialmente debe comenzar 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Pero antes de hablarte de lo que podemos esperar para esta temporada ciclónica, quería recordarte algo de Melissa. Melissa, en primer lugar, déjame decirte que, como tal te decía en aquella fecha, se estaba comportando como un huracán de fin de temporada. De hecho, noviembre, que es el último mes de la temporada, no tuvo formación de ningún sistema. Fue realmente, Melissa, el cierre de la temporada y retiraron ya ese nombre de la lista rotativa en nuestra región, motivado por los daños que causó sobre el Caribe, sobre todo República Dominicana, Haití, Jamaica y el extremo oriental de Cuba. Pero como te decía ya, estamos muy próximos al inicio de la temporada ciclónica de este 2026. Y a pesar de que oficialmente la NOAA y el Centro Nacional de Huracanes no se han proyectado aún en cuanto al pronóstico oficial para esta temporada, ya tenemos algunas proyecciones de importantes centros de investigación, como por ejemplo la Universidad Estatal de Colorado. Este es el más reciente pronóstico y primero que se pudiera decir. Correcto. Que está ocurriendo pues cercana a la fecha del comienzo de esa temporada de huracanes 2026. De Melissa, cabe aclarar que es preocupante que ya se acerca la temporada ciclónica, Alfredo Finale, y que todavía en las zonas de Oriente pues hay muchas personas que no han podido recuperar ni sus bienes ni sus propiedades, y la ayuda que le ha podido llegar a cuentagotas allí se le está haciendo más difícil de alcanzarla debido a la escasez de petróleo.
Y es bueno que hablemos de Melissa para recordar todo lo que puede pasar en caso tal de que nos tomemos este anuncio, este pronóstico de la Universidad Estatal de Colorado como algo ligero. No, es que Y hay que siempre hay que prestar tomarlo atención. con mucha responsabilidad. Y tú mencionabas algo muy importante del hecho de Melissa, sobre todo en Cuba y en algunas regiones, y es el hecho de la lentitud con la que han llegado las ayudas y la recuperación. Eso es normal en Cuba, quizás en otros territorios no, pero para Cuba es normal que pasen años y, como se dice vulgarmente dentro de la isla, lo que se pierde no tiene recuperación. No se recupera y menos en tan poco tiempo como ha ocurrido. Háblame entonces, Alfredo Finalé, meteorólogo, quiero que me menciones qué ha dicho este reporte de la Universidad Estatal de Colorado. Dice que prevé una temporada por debajo del promedio histórico. Correcto. Pero eso no significa en ningún momento que se puede bajar la guardia. ¿Cómo te explico esto? La universidad, ahí tenemos en pantalla la cantidad efectivamente, ahí lo tienes. Lo normal para una temporada vienen siendo 14 tormentas tropicales. Tú estás viendo ahí que solamente están hablando de 13. La diferencia es mínima. Una menos. Sí, uno menos. Y al igual lo normal en cuanto a huracán serían 7 y huracanes intensos 3, 6 y 2. Quiere eso decir que están dejando un pronóstico ligeramente por debajo de lo normal, pero una temporada de 13 tormentas tropicales similar. La temporada pasada tuvo 13 tormentas tropicales con nombre. Lo que te quiero significar aquí es el hecho de que no importa el número total de tormentas que se planifiquen. Basta con que llegue una y genere una gran devastación. ¿Por qué te digo esto? Y ahí tienen los nombres de lo que podemos esperar para esta temporada. Lo que te quería decir es que no importa el pronóstico general. Acuérdate que con que llegue uno a la zona donde tú estás es suficiente para generar esa gran devastación. Han existido muchas temporadas poco activas similares a la que se está pronosticando y en algunas no hemos tenido afectación directa, pero en otras sí. Por eso es que, te repito, no se puede bajar la guardia. Hay que estar siempre preparados e informados. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué este pronóstico por debajo de lo normal? ¿Qué está pasando este año? Bueno, pues en primer lugar hay un tránsito de evento niña a un evento niño. Estamos prácticamente en estos momentos en una fase neutra, pero se espera que para este verano y sobre todo el inicio del otoño veamos un evento niño fuerte. Y cuando te hablo de un evento niño fuerte, estamos hablando de una variación térmica que para el Pacífico ecuatorial puede superar hasta 2 grados Celsius. Eso es muy ¿Nos significativo. favorece el fenómeno niño o la niña? Nos favorece el fenómeno niño desde el punto de vista que las condiciones generales para que se formen estos sistemas en nuestra cuenca, en el Caribe, en el Golfo de México y en el Atlántico, se debilitan un poco esas condiciones. ¿Por qué? Porque hay vientos más fuertes en la atmósfera media y superior que tienden a cortar, a debilitar los sistemas. Y eso hace que con años de niño los pronósticos en general tiendan a una menor actividad. Y esto siempre se ha cumplido, no ha pasado nada cuando está el fenómeno niño. Siempre se ha cumplido en cuanto al número total de tormentas, pero tengo que ponerte un ejemplo que me vas a dar toda la razón en lo que te he estado diciendo de que hay que estar siempre pendiente. Año 1992, una temporada de fuerte niño, muy similar a lo que se está pronosticando, una temporada donde pasó el mes de junio, no se formó nada, pasó julio, no se formó nada, casi termina el mes de agosto y a fines de agosto se formó uno que llegó directamente al sur de Florida y fue Andrew. Y sabemos el desastre que causó Andrew en el sur del condado de Miami-Dade. Dicho esto y huracán inolvidable. Dicho esto y recordado el caso de Andrew en un año de fuerte niño, es que te decía que a pesar de que la Universidad Estatal de Colorado, a pesar de que cuando la NOAA emita su pronóstico oficial, ratifique el hecho de que va a ser una temporada de poco activa a normal, no podemos estar desprevenidos. Tenemos siempre que estar preparados e informados. Y respecto a este punto, quería puntualizar algo.
el sur de Florida se ha llenado últimamente de muchas personas que vienen de latitudes que no conocen el comportamiento de un ciclón tropical y de un huracán. Personas de Venezuela, personas de Sudamérica, personas de Centroamérica que no saben lo que es un huracán. Entonces, ¿qué pasa? Si ya estamos viviendo en Florida, tenemos que saber que esto es un territorio propenso a la llegada de estos sistemas meteorológicos. Y por tanto, desde que usted se asienta en Florida, usted tiene que saber si su casa es vulnerable a las inundaciones. Usted tiene que saber el tipo de construcción que tiene su propiedad, el tipo de puertas y ventanas que tiene. Usted tiene que saber hacia dónde y cómo evacuar en caso necesario. Esas son cosas. El tipo de seguro de claro, la propiedad que no, y cubre. revisar sus pólizas de seguro incluso desde antes del inicio de la temporada ciclónica. Eso desde ahora, desde ya. Esa preparación es desde ya. ¿Por qué? Porque la otra preparación, cuando se anuncia que viene el sistema directamente para nosotros, sería propiciarnos en cuanto a fuentes de alimentación, de información, productos de energía. no Pero esas cosas perecederos, son algo más de en eso. el momento. Pero desde ahora hay muchas cosas que usted puede hacer por su seguridad y la de su familia. Es algo que hay que tener en cuenta. Muchas personas dicen, bueno, hay que esperar el 1 de junio para saber qué tal. No, desde ya la Universidad del Estado de Colorado pues se ha hecho este anuncio con el cual ya tenemos una información previo y podemos prepararnos. Esta es una gráfica, Alfredo Finalé, meteorólogo, ¿de qué? Esto es una gráfica donde te muestra, y si puedes ver ahí, desde el año 82 hasta el 2026. Los años que ves en rojo, los picos que ves en rojo, son años de Niño. Y los años que ves en azul Los picos azules serían años de Niña en cuanto al Pacífico ecuatorial. Y si te das cuenta, esto es un fenómeno que, a pesar de que es cíclico, no tiene una repetición estándar. Se repite con frecuencia, pero no necesariamente cada un periodo determinado. Pero es un fenómeno que ha existido siempre y que siempre va a existir. Ahí pueden ver cómo el Pacífico se concentra ese calor, como lo pueden ver en esa gráfica, hacia el sector este, acercándose mucho más a la región oriental del Pacífico, y eso evidencia en estos momentos que esa zona se está calentando mucho más que el resto del Pacífico, por lo que nos da la idea de la formación del evento Niño en los próximos meses. Sigue siendo la zona de riesgo Cuba y el Caribe. Sigue siendo, por supuesto, la zona de... No por el Niño directamente no va a influir en nosotros. Me refiero a que, por ejemplo, este Niño para Sudamérica propicia lluvias catastróficas, inundaciones, porque ese calor que se mueve hacia la costa de Ecuador y Perú propicia esas lluvias. Para nosotros, ¿cómo influye? Porque es que esto influye a nivel global en estos vientos cortantes en la atmósfera media y superior que tienden a debilitar los sistemas tropicales que se formen en nuestra área. Pero aún así, y repito, una cosa es que debiliten la posible formación de ellos y otra es confiarnos en que no va a llegar ninguno, porque sabemos, y ya les puse el ejemplo de la temporada del 1992. Con Andrew. Con Andrew. Voy a mencionar unas cifras que recoge este pronóstico de la universidad y dice que el 32% de probabilidad de que un huracán mayor toque Estados Unidos. Esto por debajo del promedio del 43%. Y hay otra cifra también que vale mencionarla, que es el 35% de probabilidad de impacto en el Caribe, como te preguntaba, también por debajo. Pero hay que estar atentos y hay que estar alerta. A todo lo que surja. A todo lo que surge. Es una temporada que siempre va a estar ahí todos los años. Desde el 1 de junio... hasta el 30 de noviembre. Lo extendieron hasta el 30 de noviembre y cada vez que entra el mes de noviembre yo digo, ¿verdad? Que hasta el 30 horas, que antes era hasta principios de noviembre, pero no. Alfredo Finalé, meteorólogo, cuéntame qué debemos hacer en cuanto se emita ese primer comunicado de la NOAA. Nada, lo que podemos hacer desde que se emite el pronóstico oficial es prácticamente seguir los mismos pasos que ya te comenté con el pronóstico que tenemos ya de la Universidad Estatal de Colorado. Revisar nuestras pólizas de seguro, pensar en la propiedad que tenemos, sea comercial, sea la residencia, sea un negocio,
si está en una zona vulnerable a inundaciones, qué tipo de contraventana, de ventanas tenemos. Por supuesto, también desde ahora pueden ir pensando en qué fuentes alternativas tienen de energía en su hogar. Hay muchas personas que solamente tienen para, digamos, para cocinar la estufa eléctrica, pero pueden hacerse de una hornilla de gas. De gas, claro. ¿Me entiendes? Y es una fuente alternativa para pasar los 2 o 3 o 4 días o más, porque sabemos que... No voy a hacer comerciales porque todavía no lo han pagado aquí de lo que voy a hablar, pero ahora la energía solar, estos paneles están muy de moda y también te puedes servir de ello y te quitas el peligro. Es lo que te del digo, petróleo, todas esas cosas que tú la hagas por gasolina. tu seguridad y para tu bienestar durante los días tras el paso de un sistema, es conveniente desde tiempos de tranquilidad, desde ahora. Y les ponía, ahora que estaba recordando el problema de la estufa de gas y las fuentes alternativas, me recordaba de Wilma. Tú viviste Wilma aquí en el sur de Florida, Sí. en el 2005. Y recuerda que el corte de electricidad Duró tras por mi zona Wilma, un mes. Sí, sí. En la Para zona las que viví personas en que aquel llevan entonces, poco yo tiempo vivía viviendo en Florida, no viví piensen 30 que días son sin corriente. 4 horas, ni 2 horas, ni un día. Fueron semanas sin electricidad. Yendo a casa de familiares, amistades, Correcto. a hacer lo que es las comidas más importantes, ir a bañarse, en fin, el mar. Era complicado y los primeros días tras el paso, la cantidad de árboles que habían por todas las carreteras aquí. Y los escombros duraron también También. meses por recoger. Sí, fue también una escena peligrosa y que no se pensaba. Todo el mundo decía, no, ya va a pasar, pasó. Cuando pasó que abrimos la puerta, se había acabado todos los árboles en el piso, el cable eléctrico en el piso. El problema fue que Wilma chocó con la costa del Golfo como categoría 3, pero a nosotros nos afectó, al menos a la parte de Miami, como un categoría 1, pero ese categoría 1 es lo suficientemente fuerte como para derribar cables, tumbar árboles, y eso por supuesto es parte de la influencia del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema no es un punto, es todo un área de influencia y es lo que hay que tener presente. Es una temporada que hay que estar muy vigilante. Como siempre. Y siempre es peligrosa. Y siempre hay que tomar medidas, como acaba de decir el meteorólogo. Hay muchas personas que se confían. Una de las tantas veces que me he confiado en mi vida ha sido ayer con la internet. Yo jamás pensé, aquí no pasó ayer ni un tornado, ni un vientecito, nada. Y estuvimos alrededor, yo llamé a AT&T, estuvimos alrededor de todo un día sin conexión a la internet. Wow. Hasta casi la medianoche. Cuando yo llamé las tantas veces me dice, no es usted sola. No, hay casi 3,000 clientes sin internet. Y es algo que tú dices, no lo tenía previsto. Hay que tener previsto cómo conectarse con el hotspot a través del celular que esté funcionando. Son cosas que nos sorprenden porque tomamos por sentado que el desarrollo está ahí para siempre. Pero el desarrollo puede quebrarse. Tiene sus fallas también, claro. Tiene sus momentos donde puede flaquear. Puede flaquear. Al meteorólogo Alfredo Finale, mil gracias, gracias por regresar a ti, como y darnos siempre. esta primicia aquí a nuestra audiencia de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Muchos nos ven no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en Cuba y quieren desde ya pues estar listos y prepararse antes de que comience esa temporada el próximo 1 de junio. Gracias y más que bienvenido. Y gracias si a te ti. llaman y te ofrecen algún contratico, no te pido ningún por ciento de lo que vas a ganar, pero sí la buena noticia, que ayuda mucho. Está bien, Que ya mis colegas tengan te un trabajo. comunicaré, no te preocupes. Por favor, hazlo y regresa también. Dile que te dejen también hacer tus escaladas aquí en el programa, que hay contratos de ese tipo que no te lo van a permitir. A ustedes, mil gracias. Regreso con mucha más información. Finales. Mil gracias. Tiempo para despedirme leyendo los comentarios de un anterior programa. Vamos a abrir pantalla y ahí tenemos el primero de Cubano Confesante. Escribió, gracias por tu sensibilidad, Yelenis. Gracias a ustedes por ver el programa, por compartir, por comentar. Ahí le estamos dando su corazoncito. Juanpi lo está haciendo. Yolanda González escribió fuerzas y 2 corazoncitos. Yolanda González comentó, es muy triste lo que está sucediendo en Cuba. Continúa escribiendo, voy a leer el de Vivian González. Yelenis, excelente trabajo. Vamos a ser libres muy pronto. Dios protege al inocente. Gracias, Vivian. Yolanda comentó igual. Cádiz dice, Yelenis, llama a María Elvira, tú eres periodista. Llama al New York Times, por favor, hagan algo.
Gracias a Yolanda, también a John Peace. Gracias a todos por ver el programa. Es una entrevista que le hice a los padres del niño Jonathan David Muir Burgos, detenido desde el 16 de marzo en Morón tras las protestas de Morón. Si no la han visto, pues la buscan ahí en mi canal y pueden compartirla. También tengo ahí en ese programa una entrevista con el padre Espino de la Ermita de la Caridad aquí en Miami, quien recientemente pues hizo llegar una ayuda humanitaria al oriente de Cuba, y él cuenta lo difícil que es que llegue esa ayuda para los más necesitados en el oriente de Cuba, todo para aquellos que sufrieron el paso del huracán Melissa. Y a estas alturas hay muchas personas que aún no han podido recibir esa ayuda por esa crisis en la que se encuentra sumido ese país en un estado fallido. A todos, mil gracias por sus palabras, comentarios. Gracias por suscribirse en el canal. Si no lo han hecho, este es el momento. Hay un link en la descripción del programa que dice suscríbete aquí, apoya nuestro programa. También si quieres ser parte de nuestro programa, de nuestra familia, y quiere promocionar su negocio y crecer su empresa conjuntamente con nosotros, pues ahí está el número en pantalla que ven para que llamen y puedan también ya desde ya ser ya parte de nuestra comunidad, de ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Les espero en un próximo espacio. Hasta la próxima.